Relato para desvelados. La madre. Historia escrita por Pájaro Diablo. La experiencia que les contaré es real. Sucedió en la década de los 80, en una colonia popular de la Ciudad de México. Cuando mamá nos la contó, no sabíamos las terribles repercusiones que esa historia tendría en nuestras vidas. Hoy, muchos años después, sé que aquella visión sería tan solo el principio de una desgracia anunciada. Vivíamos en la casa de mi tía, quien es hermana de mi madre, y que se la había prestado mientras encontrábamos un lugar en donde vivir. Ellas siempre se quisieron mucho y compartieron momentos importantes a lo largo de sus vidas. En esa casa estuvimos cerca de 2 años. Estaba dentro de una unidad habitacional, lo que facilitaba salir a jugar y tener muchos amigos. En mi caso, por la edad, solo me dejaban salir cuando mis hermanos lo hacían. Pero al ser mayores que yo por 3 y 5 años, lo último que querían era divertirse conmigo. No tenía otra que quedarme en casa y a mi mamá no le quedó más que convertirse en mi primera amiga. Mi papá por su trabajo viajaba mucho y se encontraba poco tiempo con nosotros, pero cuando llegaba todo era felicidad, al menos para mí. Los domingos íbamos a misa de las 8 a la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, que se encontraba a unas 2 cuadras de donde vivía. No recuerdo bien la rutina de mis hermanos, pero la mía consistía en levantarme, lavarme las manos y la cara, vestirme con mis mejores ropas, ponerme crema y esperar a todos a que estuvieran listos para ir a la iglesia. Nunca desayunaba. Poco antes de llegar, mi mamá nos decía que nos portáramos bien, que era la casa de Dios y que teníamos que respetarla. Yo a esa edad comenzaba a aprender mis primeras groserías. Y recuerdo que antes de entrar a la iglesia me concentraba todo lo que podía para no pensar en esto, porque creía, por aquel entonces, que Dios todo lo veía, todo lo escuchaba y todo lo sabía. Suponía que de repetir en mi mente cualquier maldición, Él me castigaría. Nunca logré dejar de pensar en groserías dentro de la iglesia. Entre más me esforzaba en no repetirlas mentalmente, más lo hacía. Además, me sentía condenado porque las misas me parecían aburridas y eternas. Cuando era la hora de la comunión y darse la mano me sentía dichoso. Quienes hayan ido a misa sabrán por qué. Al salir de la iglesia comenzaba lo bueno. Lo primero que hacíamos era desayunar con la señora de los tamales, quien tenía un puesto algo curioso. Llevaba, además del clásico bote tamalero, una especie de plancha de bola de gas, en donde freía los tamales, que al venderlos sin las hojas les llamaba encuerados. Para mí era algo nuevo y el nombre algo chistoso. Más adelante me enteraría que esos tamales no eran una invención de esa señora, que se acostumbraba a prepararlos así en muchas partes del país, y que a esas horas miles de mexicanos se encontraban comiéndolos igual que yo, afuera de una iglesia. Después de desayunar unos tamales encuerados y un vaso con champurrado, nos íbamos caminando a la casa de los abuelos, que quedaba a unos 10 minutos de ahí. Al llegar ya estaban mis primas y un poco más tarde llegaban mis primos. Ese día era de juegos y diversión, hasta las 6 de la tarde que regresábamos a nuestras casas a sufrir, porque a la mañana siguiente debíamos ir a la escuela. Esa fue nuestra rutina hasta que mi papá compró un departamento y nos fuimos a vivir lejos de ahí. Dejamos de ir a misa, pero no de visitar a los abuelos, costumbre que duró hasta que yo tuve unos 26 años y los abuelos habían muerto. Fue un domingo como cualquier otro. Me levanté y preparé para ir a misa. Ese día me puse un pantalón de vestir azul rey que no necesitaba cinturón, mis zapatos negros y una camisa tipo polo de rayas blancas, amarillas y azules del tono del pantalón. Sin embargo, ese día no fuimos a la iglesia. Desayunamos en casa un licuado de chocolate con huevo y a las 10 de la mañana nos fuimos a casa de los abuelos. Mamá estuvo extraña toda esa semana. Se notaba nerviosa y más callada que de costumbre. Ella fue una mujer silenciosa, que no le gustaba llamar la atención. Su vida fue un completo silencio y cuando se atrevía a romperlo, parecía que nadie la escuchaba.
Podría decir que teníamos el típico comportamiento egoísta de esa edad, pero no era así. Más bien era la rutina, la forma de vivir y de relacionarse de una familia, en donde la madre solo vivía para sus hijos, quienes acostumbrados a pedir y necesitar, nunca la pudieron percibir como un ser humano, que también tenía emociones, temores, sentimientos y sobre todo necesidades. Pero, ¿qué había pasado? ¿Por qué no habíamos ido? ¿Acaso se sentía mal? No lo supimos, y al parecer no fue algo que nos interesara saber. 5 años después, de la nada, durante el desayuno mi mamá se sentó en la mesa con nosotros y nos dijo: ¿se acuerdan el día que no fuimos a la iglesia el domingo? Sin esperar respuesta, continuó: no fuimos porque el lunes de esa semana, después de llevarlos a la escuela e ir al mercado a hacer las compras, me dirigí a la iglesia para escuchar la misa de las 10. Mi hermano, con sarcasmo, señaló burlonamente: no sabía que fueras tan devota. Con la tranquilidad que le caracterizaba, lo escuchó y sin inmutarse prosiguió: esta familia nunca ha sido muy religiosa, lo sabe. Si íbamos a la iglesia era más para que convivieran con la familia de su padre, que casi no los veía. ¿Y ellos? Antes de terminar su idea la interrumpí bruscamente y dije: y a comer tamales. Bueno, eso es lo de menos. Fui porque ese lunes era el día del Sagrado Corazón de Jesús, y desde que amaneció tenía en la mente ir. No sé si por curiosidad o porque así se llamaba la iglesia y pensaba que harían algo diferente. No lo sé, pero algo en mí me hizo andar hacia allá. Quedó en silencio. Parecía como si estuviera pensando las palabras que nos iba a decir. Tardó el tiempo necesario para que yo evocara los recuerdos que tenía sobre aquella iglesia. En mi mente permanecía la imagen de ser un lugar agradable. A diferencia de otras que conocía, no estaba repleta de imágenes con rostros mortificados. Bueno, sí había una que otra. Por ejemplo, la de la Virgen María con las manos entrelazadas mirando hacia el cielo. Pero lo que más me llamaba la atención y me daba miedo era un ataúd de cristal en donde se veía a Jesucristo con los ojos cerrados, muerto. Había muchos murales que representaban, supongo, el cielo de un lado y el infierno del otro. Me gustaba que encima del púlpito había un domo grande traslúcido que dejaba entrar la luz y hacía luminoso el interior de una construcción grande que no tenía ventanas y hacía que las bancas color caoba brillaran. Era una experiencia sensorial contrastante. Por afuera, una sólida construcción color gris cemento. Por adentro, una combinación de blancos, azules, rojos, naranjas y amarillos en los murales, marrones, negros y opacos en las imágenes. Era como percibir la eterna lucha entre el bien y el mal a partir de los colores. Lo curioso era que lo oscuro representaba todo lo humano. Su voz me sacó de mis pensamientos. Por fin encontró las palabras y continuó. A mitad del sermón comencé a sentir frío. Cosa rara, pues momentos antes hacía el típico calor de verano. No hice caso y continué atenta a la misa. De pronto, la iglesia se comenzó a nublar. Percibí una bruma a ras del suelo. Volteé a ver hacia alrededor y no había nadie. Comencé a espantarme, pero no sentía el impulso de salir corriendo. Enfrente de mí, sobre el púlpito, el padre ya no estaba vestido con la túnica blanca y dorada con la que estaba oficiando la misa. Ahora lo veía con una cogulla marrón. Su rostro se transfiguró. Ya no era él. En su lugar había un hombre de aspecto demacrado, con una mirada llena de dolor y sufrimiento. Comenzó a acercárseme. Su andar era pausado y parecía que no movía las piernas ni tocaba el suelo. Al estar a menos de 1 metro de mí, me miró con esos ojos llenos de pesadumbre y me dijo: poco a poco. Ahora tenía sentido por qué ese domingo no fuimos a la iglesia, y entendía las razones de haber dejado paulatinamente de ir a la misa dominical. Yo lo único que extrañaba eran los tamales encuerados, tamales que aún hoy sigo añorando. No porque haya dejado de comerlos,
sino porque tengo de estos un sabor de recuerdo imposible de complacer. Hoy, a años de distancia, pienso que por algo mi mamá nos contó ese suceso. Cualquiera que haya sido su razón, me parece que no obtuvo lo que deseaba. Mis hermanos, sin decir nada, terminaron su desayuno y se levantaron de la mesa. Y yo hice lo mismo. Ahora vivíamos al norte de la Ciudad de México, cerca de una zona industrial. Dejamos a Dios, su casa y su palabra de lado. Ahora solo íbamos los domingos a casa de los abuelos. El año en que mi mamá nos contó esta experiencia, volvió a ir a esa iglesia, justamente el lunes 21 de junio. El padre era el mismo, el día era el mismo y el resultado fue el mismo, solo que en esta ocasión el padre transfigurado le dijo: poco a poco, no soy fea, no tengas miedo. Al terminar la misa, mi madre se acercó al padre y le contó lo que había sucedido. Este, al escuchar, la miró y le dijo que no se preocupara, que estaba en la casa de Dios y nada malo podía pasar ahí. Mi mamá se fue de ese lugar para jamás volver. A 20 años de esa visión, el padre ya había muerto de cáncer en el cerebro. A mi mamá le habían detectado un cáncer en el pulmón que le quitaría la vida 12 meses después. Durante el año que mamá estuvo enferma, buscamos tratamientos alternos, sin descuidar los médicos. Intentamos desde la oración hasta los dulces mágicos que prometían curarla. Nada funcionó. Un día, una de sus hermanas le llevó una estampa con la imagen de un santo. Se la dio, para que la cuidara y la curara. Una noche mi mamá tenía la estampa en sus manos y me dijo: mira. Me acercó la imagen. Este es el padre que vi en la iglesia. El santo de la imagen era San Peregrino, el santo patrono de los enfermos de cáncer. Me pidió que le leyera la oración y esto decía: oh San Peregrino, mi hermano en la fe, sé mi protector y ruega por mí a Dios, nuestro Señor, el buen pastor, a fin de que me conduzca un día a su morada de paz y alegría, donde celebraré su amor por los siglos de los siglos. Días después, el 18 de enero del 2007, a las 5:58 de la mañana, mi madre cerró los ojos para no volverlos a abrir. Espero te haya gustado la historia. Como verás, la vida está llena de coincidencias. Lo narrado es tan solo un ejemplo, o quizá no existan, y haya sido algún tipo de mensaje que no se supo leer. Sin más, suscríbete a este canal, da like y pon en los comentarios qué te pareció este relato. Hasta la próxima.